la iglesia moribunda, Sardis. He hablado y he dicho que la palabra de Dios, la Biblia, es primeramente personal, para aplicar personalmente a nuestras vidas, ¿no? Y estuve pensando anoche acerca de la iglesia de Éfeso, cómo perdieron su primer amor, y aplicándolo un poco a mi vida, comencé a pensar personalmente mi relación con mi esposa, cómo era cuando yo era novio con ella. Me recuerdo que estábamos juntos en el instituto bíblico y yo quería ganar a esta señorita muy hermosa y muy linda, por si acaso. Llegaron las vacaciones, no nos habíamos conocido mucho y ella se fue a misiones entre los Navajo, una etnia al sur de los Estados Unidos, y había una canción que decía, I'll give you all my love in a letter and seal it with a kiss. I don't want to say goodbye for the summer. No quiero despedirme por el verano. Voy a poner todo mi amor en una carta, sellarlo con un beso y mandárselo. Y así fue, ¿no? Yo la escribí cada día y ella me escribió. No había internet en aquel tiempo, no había email, era puro por el correo. Tardaba 5 a 7 días para que lleguen mis cartas ahí, pero llegaba uno cada día. Ella recibía uno cada día y estábamos enamorados, comenzando esta carrera larga y bonita, ¿no? Y llegó el día que ella iba a volver. Yo estaba trabajando en una empresa ahí, ella viniendo de su hacer misiones, y pedí permiso de los encargados del dormitorio ahí entrar a su cuarto. Me compré una docena de rosas. Las rosas rojas son símbolo de amor, ¿no? Y a las señoritas les gustan las rosas, las flores, creo, ¿no? Algunas por lo menos. Y me compré una docena y los envolví bonito y lo puse en su dormitorio ahí, en su ropero, para que ella lo vea cuando entra. No solo eso, quería hacer algo más, y el chocolate siempre es bueno, jóvenes, ¿ya? Funciona bien en esto. Lo que no sabía es si le gustaba el chocolate blanco o el chocolate café. Así que por no errarle, le hice las dos cosas, pues, ¿no? Naturalmente, ahora sé que a ella no le gusta el chocolate blanco, le gusta el chocolate café oscuro, y lo más oscuro posible, por si acaso, ¿no? Y no le gusta solo rosas rojas, ahora le gusta variados colores, ¿no? Y no sé, yo sospecho aquí que entre ustedes muchos de sus matrimonios han perdido su primer amor. ¿Sabe? Si no se cultiva, no crece. Hay que cultivarlo. Estoy enamorado todavía con esa mujer. ¿Por qué? Porque lo he cultivado el amor. La conozco mejor hoy día que antes. Y cada día hago algo para cultivar ese amor con ella. Porque no quiero perder ese primer amor. Es algo práctico que podemos sacar de estos cartas a las iglesias, ¿no? Yo tengo nombre favorito para mi esposa y no le voy a decir qué es. Pero yo le digo cosas como miel, dulce, cariño, querida, bella flor. Le traigo una florcita detrás de mi espalda. Siempre cuando voy por ahí hay una flor, lo saco, se lo traigo y siempre le digo, a ver, ¿cuál mano? Y ella escoge un mano y siempre es el mano vacío, ¿no? Siempre es así. Y después le muestro la flor y le digo esto,
Mire la belleza de esta flor. Es una fraccioncita de tu belleza, amor. Esta flor representa una fraccioncita de tu belleza. Y sabe, la temperatura sube. Las chispas comienzan estoy cultivando el amor. ¿Han perdido su primer amor en su matrimonio? Vuelven a pensar en cómo era cuando eran de novios y no quería hacer nada para ofenderla, ¿no? Algunos después de 2 o 3 años ya dicen, oiga vieja, vení. Se olvidan cómo era. Usted no llegó a la casa de su suegra, y se habla la suegra, quiero ver la vieja. No has dicho eso, ¿no? Pero ahora la están llamando así. No es correcto, hermano, han perdido su primer amor. Cultive el amor para que crezca. No, yo aconsejé a una pareja y el hombre le estaba diciendo perra. No, pero ella es chiste nomás. Ella sabe que es chiste y que lo hago bromeando nomás. No, hermanos, han perdido su primer amor. Cultívenlo. Es algo práctico que pueden aprender de la iglesia de Éfeso, pero la Biblia enseña ahí que nuestras iglesias, nosotros perdemos nuestro primer amor a Cristo. ¿Se recuerdan cómo era cuando recién habían aceptado al Señor Jesucristo? Querían leer su palabra, querían pasar mucho tiempo en la palabra de Dios, conocerle mejor, pero después de los años no es tan fácil. Ya no quiero ir a la reunión de oración. No me importa si me reúno con los hermanos o no. Y va bajando. Tiene que cultivar ese amor personalmente y también como iglesias. Tenemos que aprender de la palabra de Dios y aplicarlo en una manera personal. La iglesia Sardis. La ciudad de Sardis se encontraba a 60 millas, 906 kilómetros al noroeste de Esmirna y fue la capital del antiguo imperio de Lidia, de año 12,000 hasta 1200 hasta 546 antes de Cristo. Sardis significa príncipe de gozo. Príncipe de gozo. Sardis era una ciudad rica y próspera. Aquí vemos las 4 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Y la isla de Patmos, no se ve muy bien, pero ahí cerca de Creta, al norte de Creta. Se dice que el arte de teñido de tela fue inventado en Sardis. La fabricación de textiles y el comercio de joyería ayudaron a hacer Sardis hacerse rica. Se hizo rico basado en el teñido y joyería. Además, un polvo de oro fue descubierto en esta región en los manantiales de Tulos. Se dice que algunas de las primeras monedas jamás producidas fueran de esta ciudad. Monedas, primeras monedas. Se dice que el rey Ciro de Persia
tomó 600 millones de dólares, valor del dólar americano actual, del monto de tesoro de la ciudad cuando él la capturó en el año 548 antes de Cristo. Un poco de historia acerca de la ciudad de Sardis. Era una ciudad rica. Como era una práctica común en esa época, Sardis mantuvo una lista de sus ciudadanos. Este libro fue llamado el libro de la vida o un libro de los vivos. Tenían un registro, un libro donde registraban sus ciudadanos. Un ciudadano que realizaba una gran hazaña podría ser honrado al tener su nombre inscrito en oro en el libro de los registros públicos. Alguien hacía algo famoso, algo quizás a favor de la ciudad, y para honrarle le ponían su nombre en el libro de la vida o del libro de los vivos en oro, inscrito en oro, un privilegio. Al igual que en muchas ciudades, al morir el nombre de una persona era retirado de la lista, el libro de los vivos. Cuando fallecía uno, le sacaban del registro su nombre. En algunos casos, una persona viva podía ser retirada o borrada de la lista como una forma de castigo. Cuando alguien hacía algo, quizás un crimen o algo así, podían borrar su nombre también de esta lista. Sardis era considerada una fortaleza invincible, ya que estaba situado en un cerro de roca alta con lados escarpados, acantilados, o sea, tenían peña a dos lados. Aún así fue conquistada 2 veces por ejércitos invasores. Fueron conquistados, aunque estaban protegidos por estos acantilados o escarpados, las peñas a dos lados que eran difícil de defender la ciudad, aún así fueron conquistados 2 veces. Sardis también experimentó terremotos. El más devastador fue en el 17 después de Cristo y destruyó a unas 12 ciudades en Asia Menor. Se conocían los terremotos bastante en esa zona. El historiador romano Plinio el anciano comentó que este fue el mayor terremoto en la memoria humana. Hizo mucha destrucción. La historia es que de todas las ciudades afectadas, Sardis fue la más devastada y nunca se recuperó completamente del terremoto de ese año. Como el hogar de la diosa de fertilidad Cibeles, Sardis fue anfitriona a una forma degradante de idolatría. Las orgías, los banquetes de borrachera y otras prácticas asociadas con estas hacían parte toda de su adoración.
eran parte de la adoración, las orgías, orgías, los banquetes de borrachera y muchas otras cosas muy perversas que hacían en esas fiestas. La ciudad de Sardis ahora se erge como un montón de ruinas, llamado Sert Kalesi, en Turquía, ahora en 2014. Los turistas han llamado las ruinas un lugar de desolación silenciosa, un montón de piedras. No queda mucho de la ciudad antigua. Declaraciones de apertura. Apocalipsis 3, versículo 1, por favor, hermano. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a ver algunas fotos. No se ven muy bien, lamentablemente, pero aquí están. El cementerio, el reino en Sardis. Algunas columnas antiguas. Aquí otras columnas y se ve las montañas con las peñas de la zona. Esta es la ciudad actual de Sardis. Un templo y baños, creo, aquí. Lo poco que resta de las ruinas de la rica ciudad de Sardis. Grandes pilares. Demuestra la riqueza, la grandeza de la ciudad en aquellos tiempos. Se ven las peñas allá, donde era difícil que un enemigo entra a conquistar, era fácil de guardar, de hacer guardia en esas zonas, pero aún así fueron conquistados. Versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Una vez más, el mensaje se dirija en primer lugar al ángel, el mensajero de la iglesia. El mensajero de la iglesia recibe el mensaje. Cristo se presentó a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas representan las iglesias y Él las tiene en su mano, bajo su control. Él las conoce plenamente y completamente. Los 7 espíritus de Dios son entendidos mejor para referirse al Espíritu Santo. Vamos a ver otra vez Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y también Zacarías 4:10. Porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Los 7 son los ojos de Jehová. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El comentario,
Lea por favor versículos 1 y 2 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Me adelanté un poco. Las 7 estrellas son los 7 ángeles o mensajeros humanos de las 7 iglesias, como lo hemos comentado previamente en detalle. Eso se encuentra en la página 29, si quieren anotar ahí, para referirse a esa parte del estudio de quiénes son estos 7 espíritus, a quién se refieren. El comentario: yo conozco tus obras, comienza similar a alguna de las otras cartas. Tú no puedes engañar a aquel que tiene el Espíritu de Dios 7 veces y a quien a quien te ve las 24 horas del día, 7 días de la semana. Un principio aquí es que Dios ve todo. No hay cómo tener secretos con Dios. Él ve y sabe todo. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow, un comentario bastante duro. Se recuerdan del libro de la vida, ¿no? Su nombre estaba, tienes nombre de que vives y estás muerto. El comentario acerca de esta iglesia. Esto puede ser uno de los más tristes pronunciamientos que una iglesia podía escuchar de nuestro Señor. Está muerto. La iglesia era como un maniquí en un gran almacén que parece estar vivo, pero no lo está. Mi mamá y papá comentan que cuando me llevaron a los Estados Unidos la primera vez, nací en Cochabamba, tenía 5 años cuando me fui a los Estados Unidos y salieron a una tienda grande para comprarnos ropita y sacar las abarcas y qué sé yo, ¿no? Y ponernos zapatitos y ahí estaban las muñecas y yo quería hablarles a ellas y mirarles y todo, y mi papá me agarró y me llevó al auto. Parecía ser vivo, ¿no? Yo quería charlar con esa bonita. Aún a 5 años, ¿qué vamos a hacer, no? La iglesia en Sardis era muy parecida a la ciudad misma. Sardis había sido la impresionante capital del imperio libio, pero había perdido su preeminencia en la historia, había decaído de la fama que tenía, y la iglesia lo mismo. Estaba en la lista: vives pero estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Oh, disculpe, estoy yendo al otro lado. En su historia, la ciudad de Sardis había muerto 2 veces cuando fue conquistada por invasores persas y griegos. En ambos casos, los invasores escalaron las paredes rocosas del acantilado sobre las cuales se construyó la ciudad. Pensaban que no eran vulnerables a ese lado y no lo cuidaron, pero entraron los invasores.
Esto se debía a que los defensores de la ciudad fallaron al no poner ni un solo vigilante en el acantilado, o sea, en el lado de la peña donde la ciudad se hallaba. Ellos, sin saberlo, pensaban que estaban a salvo, pensaban que todo estaba bien, que no podían entrar nadie de ese lado. Equivocadamente, no se cuidaron. Por lo tanto, el acantilado fue escalado por los enemigos, no una, sino 2 veces. Ellos deberían haber aprendido de la historia. 2 veces le entraron invasores por ese lado, no se protegieron a esos lados, confiaron en las peñas que habían y no pusieron guardia a ese lado. Una iglesia está en peligro de morir cuando se gloria en su nombre significativo o su fama pasada y se centra en programas o formalidades en lugar de vivir. Aquí está mal, en vez de afuera, debe ser en lugar de vivir y modelar o mostrar la verdadera vida de Cristo. En vez de vivir y modelar o mostrar la verdadera vida de Cristo, se confían en su fama, en sus programas, en la formalidad, en la tradición, yo diría, ¿no? Es fácil pensar que nuestra tradición es mejor que cualquier otra, que nosotros lo hacemos correcto, todos los demás están errados y nuestra confianza pasa de Cristo a nuestras tradiciones. Tengan cuidado, hermanos. Eso pasa aún en nuestras iglesias conservadores. Lo he escuchado. Y por ahí también a veces entran falsas doctrinas, porque nuestra tradición, formalidades, programas llegan a ser más importantes que la persona de Cristo. Apocalipsis 2, 3, léalo todo por favor otra vez, hermano. Disculpe, Apocalipsis 3, 2. Léalo todo por favor, hermano. 3, 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Algunas cosas permanecieron, pero estaban a punto de morir. Y dijo el ángel, sé vigilante y afirman las otras cosas que están para morir. Era la advertencia, la sugerencia del ángel. Todavía debió haber habido una parpadeo de vida en la iglesia de Sardes para que Cristo diga, sé vigilante y afirma las otras cosas que están. Todavía había una partecita que mostraba por lo menos un poco de vida. Sé vigilante. Me hace recordar de Primera de Pedro 5:8, hermanos, si puede leer Primera de Pedro 5:8. Sé vigilante. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrio y velad. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario. Oh, disculpe. Pero ellos estaban muy cerca de morir.
lo cual no era un buen lugar para ellos estar. Jesús no había hallado sus obras perfectas o completas, como dice en la Biblia de las Américas, delante de Dios. Literalmente sus obras no fueron cumplidas pleno. Ellos no estaban logrando la plenitud de la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está la receta de cómo debemos andar delante de Dios. Muchas iglesias son así, ellas son casuales con respecto a su servicio a Dios. Ellas siguen en movimiento, pero sus corazones no lo están. Efesios 5, 14 a 17. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hacen las cosas por costumbres, no de corazón, por tradición, no de corazón. Un peligro para nosotros personalmente, como también para las iglesias. La reprensión, necesito que me lo adelante, por favor. La reprensión. ¿Puede leer, por favor, otra vez a versículos 2 y 3 del capítulo 3? Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Primer mandato, sed vigilantes, y ya vimos también a 1 de Pedro 5:8. Debemos ser vigilantes en nuestra vida. Cristo les mandó a despertar del estupor de su complacencia espiritual. Estaban adormecidos espiritualmente, como si tuvieran una anestesia. La iglesia estaba literalmente caminando sonámbulo por la vida, y estaba en neutro, viviendo de los éxitos pasados y de la reputación, en lugar de tener un caminar diario vivo con el Señor en el presente. Estaban adormecidos, confiado en su pasado, las cosas que habían hecho. Y creo que esto es un peligro a través de los años, cuando vamos aumentando en nuestra edad.
comenzar a flaquear, a comenzar a ser flojos espirituales porque hemos hecho cosas en el pasado y nos jactamos de eso y ponemos a un lado nuestra vida espiritual y no seguimos creciendo. Nuestra vida espiritual es un crecimiento continuo, pero requiere de una cultivación, un esfuerzo continuo para que sea eso. Esta es una advertencia válida para cualquier iglesia o individuo presumido que se siente a salvo y seguro basado en otros factores que no son la comunión personal con el Señor. La complacencia espiritual es mortal tanto para los individuos como las iglesias. Según mandato, Cristo les mandó a afirmar las otras cosas que están para morir. Esto podría ser comparado a alguien que sufrió un derrame cerebral y no quiere hacer la rehabilitación, por lo tanto, perderá el poco movimiento que aún tiene. Tiene parálisis parcial y con un poco de trabajo, ejercicio, rehabilitación, puede restaurar su movimiento y un poco de su fuerza, pero no lo quiere hacer. La iglesia de Sardis necesitaba reflexionar seriamente sobre su debilidad, su débil condición espiritual. Estaba al borde de secarse completamente si no fortalecía las cosas que quedaban, es decir, hacer su rehabilitación. Romanos 13, 11 a 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y también Primera de Pedro, eso era una advertencia para nosotros y nuestra iglesia. Y otra vez Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La importancia de velar. El tercer mandato. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Esto era un llamado para recordar lo que se les había enseñado en el principio. Segunda Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nuestra lema de DM2 y la importancia de recordarnos y pasar lo que hemos sido enseñado, lo que hemos recibido y oído, que lo entreguemos a otros. Todos estamos en peligro de enfermarnos de Alzheimer espiritual. Nos podemos olvidar
fácilmente de lo que nos enseñaron y terminar decayendo espiritualmente. Jesús advirtió a la iglesia de Sardis contra este error fatal. Tengamos cuidado también en nuestras vidas personales de no olvidarnos. El cuarto mandato, y guárdalo. No solo deberían recordar lo que habían aprendido, también deberían guardar o proteger dicha enseñanza. Guárdalo. Debemos protegerlo, la enseñanza, ponerlo en práctica. Ellos deberían proteger las enseñanzas que habían recibido. La palabra guardar, tereo, fue una palabra favorita del Señor Jesús cuando tenía que ver con la respuesta correcta a sus palabras o enseñanza. Guárdalo, protégelo. Ojo al charque. Quinto mandato. Y arrepiéntete. Su respuesta a Cristo debía ser un cambio de mente. Arrepiéntete, cambio de mente. La iglesia estaba en un estado de estupor espiritual. Fueron deliberadamente ignorantes acerca de su salud espiritual y eran indiferentes acerca de sus prendas sucias. Ellos necesitaban despertar a la realidad. Tenían que despertarse y ver la realidad. Tenían que tomar su temperatura espiritual, saber en qué condición estaban, y debemos hacerlo otra vez en una manera personal como también para nuestras congregaciones. Estos creyentes necesitan un cambio de mente con respecto a su verdadera condición. Tú no puedes cambiar tus acciones hasta recobrar la soberbia y obtener una verdadera perspectiva acerca de tu condición espiritual genuina. ¿En qué condición estamos espiritualmente? Es una buena oración, una buena pregunta de hacerse, y no a sí mismo, pero al Señor. Pregúntale en qué condición estoy y Él te va a mostrar. En el caso de los creyentes de Sardis, ellos estaban casi muertos, como un cuerpo de iglesia. Si no reconocían su verdadera condición, estaban destinados a morir. Todo lo que el Señor les dijo en su reprensión señalaba a una actitud casual con respecto a su estado de vida espiritual. No les importaban mucho, no se preocupaban de su condición espiritual. Una advertencia y una promesa. Lea por favor otra vez el versículo 3 y el versículo 4. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta es la advertencia. Pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si ellos no cambiaban, el Señor Jesús estaba a punto de venir y traerles disciplina rápida por su comportamiento pecaminoso. Apocalipsis 2:6 o 2:16, disculpe. 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Wow, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Él venía para castigar si ellos no se despertaban de su estupor espiritual. 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete otra vez. Dios no hace promesas huecas o amenazas vanas. Otro principio. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. No hace promesas huecas. Él cumple con su palabra. Y en esta advertencia Él les dice, despiértense, velad, si no vendré luego. Si el Señor advierte que está a punto de hacer algo, tú puedes saber que Él cumplirá su palabra. Hebreos 12:5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No menosprecies la disciplina del Señor. Yo y mi señora en este último mes juntos hemos leído Proverbios. Lo leía por lo menos una vez al año cuando mis hijos estaban en casa y hace años que no lo hemos leído y ha sido lindo volver a Proverbios. Pero sabe, uno de los temas de Proverbios es esto: el necio ignora la corrección. Es uno de las temas principales en Proverbios. El necio ignora la corrección. La otra es el sabio toma en cuenta la corrección, lo aplica personalmente. Nos preguntamos entonces, ¿somos sabios? ¿Estamos escuchando la corrección de Dios en nuestras vidas y aplicando esas correcciones a nuestras vidas? Ojalá que sí. La promesa. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor en su gracia señaló el hecho de que algunos de los creyentes en Sardis estaban cambiando de una manera agradable al Señor, estaban caminando de una manera agradable al Señor. Su recompensa sería grande. 2 Corintios 5, 9 al 11. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dios conoce todo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Cristo dijo que Él sabía que habían algunas excepciones entre ellos. No todos en la iglesia eran culpables de tener prendas sucias.
es la gracia de Dios que no nos echa todo en el mismo tacho, ¿no? Él nos observa personalmente, individualmente. Pero la mayoría estaba mal. Observa que esto era una minoría de la iglesia, unos pocos, lo que implica que la mayoría de la iglesia había manchado sus vestiduras. La mayoría de la iglesia había manchado sus vestiduras. Para una ciudad conocida por su industria de tintura de ropa, esta era una forma vívida para describir sus vidas pecaminosas. Las manchas de sus vestiduras eran el resultado de derramar algo sucio sobre ellos. Los creyentes estaban mezclando un montón de pecado con el cristianismo, un peligro grave y actual para nosotros también. Mezclar cosas del mundo pecaminosas con nuestra adoración a Él. Los que no habían manchado sus vestiduras serían honrados en presencia del Señor por su fidelidad, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué lindo, ¿no? Ser uno de esos fieles, uno de esos pocos fieles, y tener la recompensa. Esto se refiere a las obras recompensadas de los creyentes cuando llegan al cielo. Lea por favor capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 8 llama a estas vestiduras blancas las acciones justas de los santos. ¿Qué color es nuestra vestidura? ¿Está manchada? Si está, el remedio es ¿qué? Ya lo hemos visto esta mañana. Si están manchadas sus vestiduras, ¿qué es el remedio? Bueno, quizás, pero hay algo específico que hemos mencionado aquí. Cambiar de mente, arrepiéntense. Vez tras vez a estas iglesias, con la advertencia está el remedio. Arrepiéntense, tengan cambio de mente. El que venciere será vestido de vestidura blanca. Versículos 5 y 6, la declaración final. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos los vencedores, los cuales ya hemos concluimos que es una declaración universal para todos los creyentes, serán vestidos de vestiduras blancas, puras. Ya hemos estudiado eso ayer en la mañana, de los vencedores. Somos vencedores, ¿por qué? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. No es por nosotros, es por lo que Él ha hecho por nosotros. Somos vencedores en Él. Por lo tanto, esto debe
entenderse como una invitación a vivir de acuerdo a nuestra posición como vencedores, obtenidas a través de la bondad inmerecida de Dios. O se podía decir obtenida a través de la gracia de Dios. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Todos los vencedores estarán en el cielo. Son vencedores por medio de Cristo. Romanos 8:37 otra vez. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores por nuestras propias obras o por algo grande que hemos hecho. Somos vencedores porque estamos confiando en Cristo, hemos puesto nuestra fe en Él y Él es el que venció por nosotros. Cristo no borrará su nombre del libro de la vida. La palabra no es una doble negación en el griego, compuesta de dos palabras griegas, o y me. Esto significa nunca, no, jamás. Es una manera más fuerte para negar algo en el lenguaje griego. A veces creo que ocupamos un doble negativo en castellano, ¿no ve? Nunca jamás lo haré, ¿no? Para darle más fuerza. Es suficiente decir nunca lo haré, pero usted dice nunca jamás o jamás nunca, le da más fuerza y eso es lo que pasa aquí. Y Cristo dice no borraré. Con un doble negativo, dándole más peso. La vida eterna está al alcance de todas las personas en la tierra, pero solo está en la posesión de la persona que ha creído personalmente en Cristo como su Salvador. Todos pueden ser salvos, pero solo los que han creído son salvos. Si una persona muere sin haber creído personalmente en Cristo, su nombre es borrado del libro de la vida. Cristo nos promete a nosotros que somos vencedores por medio de Él, que Él no nos borra nuestros nombres. Pero si no creen, su nombre será borrado. Solo los que han creído en Cristo, los vencedores, son asegurados de tener sus nombres en el libro de la vida. Todo creyente puede estar seguro de que su nombre nunca, bajo ninguna circunstancia, nunca jamás será quitado del libro de la vida. Y eso es porque está ahí, porque Cristo lo hizo, no porque nosotros lo hemos hecho. Cristo dijo que el confesar el nombre de todos los vencedores antes, Él confesará el nombre de todos los vencedores ante su Padre y ante sus ángeles en el cielo, lo que es un inmerecido honor. Él confesará nuestros nombres delante del Padre
delante de los ángeles en el cielo. Un honor grande. Cristo mismo confesará nuestros nombres. Están escritos en el libro de la vida. Así como el Señor mandó a la iglesia de Sardis, también nosotros debemos usar nuestros oídos para escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Versículo 6 otra vez, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, debemos escuchar lo que Dios nos está diciendo hoy en día. Hay cosas que podemos aplicar a nuestras vidas personales, a nuestras familias, a nuestros ministerios. La palabra de Dios es primeramente personal. Gracias por su tiempo.